Aurelio Suárez, su interpretación, su opinión. Bueno, Néstor, yo iba a empezar por donde terminaron. Aquí evidentemente hubo un engaño al país. Es decir, la famosa desmovilización del bloque llamado o supuesto cacique Gaitana fue un engaño al país. Yo recuerdo que alguien en esa ocasión dijo que parecían guerrilleros salidos del Parque de la 93. Acuérdense que había Claro. Bueno, partamos de un hecho. Y en ese sentido la carta de la presidencia no reconoce el delito, ¿no? Fíjese usted que si usted la lee entre líneas dice, recuérdese que de llegar a comprobarse la comisión del delito por cualquiera de los imputados, ¿cierto? Yo creo que ahí de entrada ya hay algo que a mí no me deja satisfecho en la carta de la presidencia, porque aquí estaba todo el mundo de acuerdo con que eso hubo un fraude, es decir, aquí hubo un hecho absolutamente engañoso para el país. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿quién cometió el engaño? ¿Sí? Entonces estamos en un proceso de decir, es que a mí me engañaron, el otro dice fue la inteligencia, el Uribe dice el doctor Vargas y el doctor Santos estaban en el gobierno y entonces también sabían y estaban contentos y no estaban incómodos. Bueno, yo creo que en eso tiene que actuar la justicia. Y yo sí creo que en este caso, pues yo sí hago votos porque en este caso la justicia sea absolutamente independiente. Y la justicia determine quién engañó al país. No solamente por el hecho. A mí me parece que es muy grave el que se hayan gastado o se haya incurrido en gastos públicos, de dineros públicos, para la tal desmovilización y demás gabelas que se les dieron a estos desmovilizados. Pero aquí me parece que también tiene que haber una responsabilidad política. No solamente la responsabilidad del engaño, del gasto, del peculado, si así se puede llamar, pero aquí tiene que haber una responsabilidad política y la tiene que asumir. Y yo, con todo el respeto, si también en ese sentido tengo alguna coincidencia con Salud, yo creo que quien era el ministro de Defensa y quien era uno de los principales dirigentes de las bancadas uribistas, o sea, se acabaron de dar cuenta ahorita también que hicieron de oficio como tales. Entonces, esa pelea me parece que es una pelea... ¿Quién era el ministro de Defensa? En el año 2006. Juan Manuel Santos. Ya era Juan Manuel Santos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay cosas que indudablemente el país tiene que aclarar. Sí, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, sí, y acababa de llegar a la comandancia del ejército el general Montoya. Correcto. Entonces, aquí hay muchos asuntos y entonces, esta pelea, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué cargo quién quiere cargar responsabilidades sobre quién? Incluso, ahora entiendo que, en tercer punto, que el hecho de que la presidencia se haya declarado víctima, entiendo que fue una decisión incluso antes de la carta de Uribe. Tengo alguna información de que era antes de esto. Y entonces hay una pregunta que surge. ¿Cuál es el objetivo de declararse como víctima la presidencia? ¿Excluirse del problema? Sí, esa es una pregunta que a mí me surge, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que lo que uno puede plantear aquí en ese sentido, y menos yo que no soy abogado, pues son conjeturas, ¿sí? Son conjeturas, pero conjeturas que parten de que aquí hubo un engaño al país y que aquí tiene que haber responsables, no solamente por el gasto de los dineros públicos, de aquí no nos van a salir con el cuento de que el problema de la desmovilización es un problema fiscal. Son los 100 o 200 millones de pesos. Es un problema fiscal. No, aquí hay un problema político de fondo y la justicia tiene que decidir sobre ese problema político de fondo. Ese me parece que es un hecho que no puede pretermitir la fiscal, cualquiera que sea, pisando el callo que sea, con kepis o sin kepis, pero tiene que haber unos responsables políticos que le digan al país. Ahora, y una última cosa, esto es un resultado de un modelo que se montó de desmovilización, reinserción, de falsos positivos, con incentivos de mercado, para dar la paz, que terminó degenerado en cosas como estas también. Eso no se puede olvidar, y yo creo que el país tiene que aprender experiencias sobre en este sentido. Si ahora se habla de experiencias en el Caguán, ahora también hay que hablar de experiencias de incentivos económicos en términos de esto que se llamó periodo de justicia y paz, que ha generado enormes problemas, grandísimos engaños, y diría que desfalcos enormes al erario, no solo este, sino muchos otros más. Incentivos de mercado en las falsas desmovilizaciones, sí, dice Aurelio Suárez. Pero yo sí quisiera decir algo que ya tocó Miguel, y en lo cual coincido. Pero, de hecho, digamos que aquí el doctor Estrada, que es un abogado emérito, y Miguel, pues pueden manejar tiempos, movimientos, decisiones de tipo jurídico, etcétera. Pero yo estoy pensando en ese ciudadano de a pie que va en una buseta y oye que la presidencia de la República se convirtió en víctima
del fraude, de su propio engaño, del engaño. ¿Qué es lo que dice ese ciudadano? Restrepo tumbó al país. Eso es así. Claro, eso es así. Claro. Eso sí, evidente. En ese sentido tiene razón Miguel. Y yo Santos, creo que venimos haciendo una justicia mediática que está pasando por encima del debido proceso, que está pasando por encima de la presunción de inocencia, y eso es grave para el país. Aurelio, para Restrepo, para Pedro, para Juan, para Diego. Y tumbó al presidente. Ahí lo que está diciendo es, sí, claro. Yo estaba en el gobierno, pero tuve nada que ver, hermano. Uno también puede leer, uno también puede, ese ciudadano de a pie, que no sabe derecho, dice, entonces aquí lo que están es diciendo que el presidente se salvó, pero porque Restrepo lo engañó. Es que la señal es muy, es decir, tiene muy la interpretación. Entonces sabían todos para ese, no, yo estoy hablando del ciudadano de a pie, y estoy hablando de que en este tipo de cosas y de asuntos en el país se está haciendo juicios de antemano. Estamos de acuerdo con que hubo un fraude, de hecho hubo un engaño, ya mencionamos 1000 detalles de ese asunto, los mismos implicados lo señalan. ¿Quién lo hizo? Como pregunta el oyente. Eso es lo que tiene que aclarar la justicia, pero yo voy más allá y digo, lo que pasa es que aquí ya hay un ambiente de prejuzgamiento que, como dice, o de prejuicio, que como dice el doctor Gómez, el fiscal que saca Restrepo ya queda... El prejuicio... Aurelio, perdóneme, el prejuicio es que estamos... Teoría jurídica, el prejuicio. Es que estamos con unas condiciones políticas, que hay una pelea evidente entre Santos y Uribe. Los incentivos de mercado que yo señalé enturbiaron el proceso. Ese proceso estuvo... Hombre, uno va a ciertos pueblos de la costa y le cuentan que recogían muchachos y los llevaban allá y los uniformaban. Y la prueba es que una estructura militar como la que mostró, política como la que mostró las Bacrín en el paro de hace 15 días, no se monta ni un lunes para un martes. Esos son bases militares que quedaron ahí para... Pero aparte de todo, estábamos con el tema del presidente. Pero ese debate político sí es válido. El debate político sobre si hay un interés en desvirtuar los procesos de desmovilización del gobierno de Uribe, me parece que ese es un debate grande, y si le queremos abrir, digamos, esa discusión, Miguel, yo sí creo que eso tiene unas consecuencias políticas enormes. Miguel, pero yo diría una cosa, ese no es el debate de Santos con Uribe, ese será el debate de otros sectores, pero el debate de Santos con Uribe no es ese. Aquí nos facilitó Néstor muy gentilmente una serie de temas contenciosos, de 10 temas que han resumido de contenciosos entre Santos y Uribe, y yo no veo ahí realmente que eso sea lo que sea la piedra de toque. Es más, si usted recoge, yo diría que Santos le está cuidando los 3 huevitos a Uribe, se lo sigue cuidando, la confianza inversionista, la cohesión social y la seguridad democrática. Pero Aurelio, luego esta es una pelea que no está en fundamentos. Pero no puedes ignorar la pelea que hay. Es decir, es como... pero es pelea de compadres, no es pelea de principios. Eso yo creo. Por eso te digo, sí, vale, estoy de acuerdo. Esa es una buena definición, es pelea de compadres, no de principios. Estoy de acuerdo, puede ser exactamente. Se está peleando por la confianza inversionista, no, estoy de acuerdo. Por la seguridad democrática tampoco. Pero lo que ha hecho la presidencia esta semana, es decir, lo que hizo de declararse, por mucho que diga Juan Pablo que es lo que tenía que hacer, nada que tenía que hacer. Perfectamente podía haber esperado a la imputación. Perfectamente. Lo que ha hecho es una patada en sus partes al presidente Uribe todo el tiempo. Y al mismo tiempo, hoy inaugura una cosita, entonces dice, esto lo empezó Uribe siempre, le da un caramelito y le tira un misil de vuelta. Entonces, yo creo que eso no se puede ignorar. Célebres, ¿no? Le da un caramelito y le tira un misil. Pero, ¿qué quiere decir que no es pelea de principios, sino de compadres? Es decir, porque los compadres pelean también por alguna razón. Porque entre Vargas, Santos, Uribe y tal, no hay diferencias ideológicas. El mismo Gaviria, no hay diferencias ideológicas. Toda la cúpula de la U está diciendo que esa pelea debe cesar, que hay que tender puentes, canales, y se olvidan que el que no le ha contestado el teléfono al presidente Santos es el presidente Uribe, desde hace 3 o 4 meses, y así lo ha manifestado. Entonces, que es una típica expresión de pelea de compadres, no contestar el teléfono. Es el presidente Uribe el que ha salido en escenarios internacionales a comentarle a otros exmandatarios y mandatarios que está sentido y dolido. Entonces, la pelea ya existía, la relación está fracturada, y por eso yo creo que el tema pudo haber sido la gota que rebosó la copa.
La carta de la doctora Cristina Pardo tiene esa falencia. Es que cuando usted la lee, es como que si Cristina Pardo es la secretaria jurídica de Casa de Nariño. Si las decisiones la tomara ella sin haber consultado. ¿Usted cree que esta señora no le consultó al presidente de la República? No, pero le dicen a ella... Que lo hizo de oficio. No, le dicen a ella, Cristina, respóndete esos editoriales del colombiano. Responde, incluso responde a lo mejor hasta Juan Mesa. Pero yo insisto, la pelea de Uribe con Santos no es una pelea sobre los 3 huevitos de Uribe. Es una pelea con un trasfondo. Ahora, las peleas de compadres pueden llegar a volverse antagónicas, tampoco lo voy a negar. Pero hoy no es una pelea, o sea, están en contra de la confianza inversionista, de la seguridad democrática. No. A mí me parece, disculpen eso, me parece que hay tres líneas que se han abierto y creo que es bueno como ir compendiando algo. Primero, el tema no es solamente un tema de un peculado, dejémoslo claro. Sí, o sea, aquí seguramente alguien se gastó mal 1.200 millones de pesos, entonces bueno, pero este no es el problema. Segundo, hay un problema político. Y Salud abre una línea que es un agravante, es si están involucrados miembros u oficiales del Ejército de Colombia. Pero que no le quepa duda. Bueno, pero entonces son 3 líneas que tiene que aclarar la Fiscalía. ¿Por qué que no le quepa duda? A ver, porque es el Ejército el que avala la entrega de ese frente. Unas personas del Ejército, no, es decir, no la institución. Sí, cuidado, unos oficiales, bueno, en fin, sí, seguramente. Sí, pero actuando, digo, claro siempre son unos oficiales, pero es decir, le llega al comisionado de paz. Cuando es Montoya, ya que era comandante del ejército, ya claro, estamos... por eso le digo, es un general y es un coronel que le dicen, sí señor, ese frente existe. Ahora, el tema es si el comisionado de paz debía tener fuentes diferentes o le meten el gol y él no tiene responsabilidad. Pero yo quisiera agregar una cosa a lo que venía diciendo. Tenemos 3 líneas, el peculado, el agravante militar y el tema político. Bueno, y yo digo, ¿cómo se define ese pleito de esas 3 líneas cuando la presidencia se declara en medio de esa disputa como víctima? El coronel es Jaime Joaquín. Pónganme eso a ver. El coronel es Jaime Joaquín Ariza, excomandante de inteligencia militar en el departamento del Tolima. Y está en la investigación. Sí, señor. Muy bien. Está en la investigación. Entonces, datos de oyentes, ¿no? Muy útiles. Sí, pero mire, Néstor y Salud y Miguel y Juan Pablo, yo digo, aquí hay 3 puntos muy complicados del asunto y la presidencia en medio de esos 3 puntos se declara como víctima y le pone evidentemente, y en eso yo comparto con Miguel, le pone una presión a la Fiscalía amplificada por los medios de comunicación que terminan incluso, esto puede terminar, a mí me preocupa que esto termine siendo juzgando a un funcionario por un peculado y todo lo demás quede. Me parece muy grave lo que puede pasar. No, le pone la parte a lo política, lo de militar, eso no. Entonces termina diciendo, ¿sabe qué culpable fulanito porque se gastó más 1.200 millones del erario y chao y se acabó el problema? Sí, eso me parece gravísimo que pueda pasar. Yo creo que ahí vamos a... creo que el objetivo es Álvaro Uribe, no te preocupes. Pero, Aurelio, que en este caso yo creo que sí vamos a saber la verdad. Le recuerdo la lista de delitos por los que está acusado el comisionado Restrepo. Sí, le metieron unos adiccionales. Concierto para delinquir. Sí. Es decir, estamos hablando aquí... Pero lo pueden absolver de todo eso. No le absuelven. Ahora mismo no. En este ambiente no. Pero advierto, me preocupa eso. Porque es que el comunicado de la presidencia habla sería un hecho el prejuicio de los dineros públicos, ni siquiera la presidencia hace una manifestación, hombre, aquí puede haber un problema político, aquí no, nada, simplemente que habría un perjuicio a los dineros públicos. ¿Sabes qué? Mencionando acá. ¿Sabes que mirando la carta y discutiendo este tema y mirando la carta de Cristina Pardo y a la luz de lo que estamos discutiendo todavía me parece peor la carta? Precisamente por lo que estamos hablando. Es decir, aquí va a haber una carta, si era de verdad que la presidencia era una víctima, aquí va a haber una carta de la presidencia diciendo, hay un tema de dineros públicos, pero también hay un tema de política que hay que aclararle al país, y hay un tema militar, de eso no se habla en la carta. Yo les empieza a cambiar el panorama. Yo les hago una pregunta. Si es tan necesario y tan indispensable que la presidencia se declarara como víctima, esta carta de una abogada, porque al fin y al cabo es una abogada, ¿no debería ir acompañada de una declaración política del presidente diciéndole, sí, señora fiscal, el país exige claridad de todo este hecho? Yo creo que falta esa carta. Si era de verdad que estaban interesados en la verdad. Yo te recuerdo que Santos era ministro de Defensa poco después y que a ese Olivo Saldaña y a otros se le siguió haciendo caso. Sí, pero ya se le siguió haciendo claro. Y en para mí, después, que yo no soy tan buena no estoy de acuerdo contigo en eso, pero ni la mata esa Calcuta. No, pero Olivo Saldaña siguió hasta hace muy poco, hasta hace meses, hasta hace muy poco. Ministro. Lo llevaban de testigos a por eso yo no soy tan buena como Juan Pablo y no creo que esto sea cuestión de la casualidad, no.
Yo sí creo que hay una decisión política que no es, por supuesto, de la asesora jurídica. Pero lo que me parece grave es que esa decisión política, si llegara se ocultara detrás de una casa. Voy a hacer una pausa. Abogada. Aurelio. A ver, Néstor, yo quisiera empezar por donde terminó Juan Pablo. Yo creo que todos los que estamos acá, y en general hay un consenso en la opinión nacional de que estamos por el monopolio exclusivo del uso de las armas por parte del Estado. O sea que bienvenido todo lo que sea eliminar las armas en manos de civiles. En ese sentido, pues yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero yo quiero dar un dato, es posible que las cifras exactas no las pueda dar. Pero recuerdo que incluso en los twitters del presidente Uribe lee uno que 52.000 movilizados. Me parece haber visto esa cifra. Pero siempre, no tanto, 30. Sí, pues son 20.000 de la guerrilla. Bueno, sí, pero bueno. Pero contando 60.000 fusiles silenciados. No, pero ojo, eso es falso. Todo el mundo sabe desde que comenzaron las entregas que se entregaba gente y no entregaban fusiles. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Siempre hubo un faltante de fusiles. Había más personas que fusiles. Entonces, ya salieron con el cuento es que también se están entregando los que eran de las estructuras de inteligencia y de apoyo y de la logística. Jefes de finanzas. Sí, y jefes de finanzas y todo eso. Pero siempre hubo un vacío entre el número de personas que se entregaban y las armas. Pero el segundo punto es este. Yo creo que Juan Pablo toca un tema que me parece que es importante mirar. La ley no fue una ley satisfactoria. La ley era una ley que tenía una serie de huecos que eran realmente agujeros grandes que permitían este tipo de cosas. Si la ley no lo permitiera, pues no hubiera pasado. Y creo que en ese sentido sí hay un debate histórico frente a los reparos que se pusieron a esa ley y frente a los reparos y frente a las defensas casi a la ciega que la bancada oficialista de entonces le dio a esa ley. Esa ley es una ley, yo voy a insistir, el país tiene que, por supuesto, y vuelvo, ya lo dije, sacar experiencias del Caguán, pero también es sacar experiencias de la Ley de Justicia y Paz. Tercero, si mal no estoy, y mi memoria no me falla, entiendo que en la revista... Sí, pero es que en lo del Caguán, a ver, perdóname Aurelio, lo del Caguán fue todo un desastre. Sí. ¿Ah? Y aquí fue medio desastre. Aquí el desastre, el desastre tiene matices. Bueno, la tercera cosa es esta. En la revista Semana salieron una vez unas grabaciones de la mesa de Realito en la que el comisionado Restrepo le reconocía a quienes estaban allí de que estaban entregando gente que no era de esas estructuras. No me acuerdo de la fecha ni nada, pero es bueno mirarlo. O sea que había una cierta condescendencia, bueno, y digamos que una cosa, podía esa condescendencia darse en aras del objetivo principal. Yo creo que lo que el país tiene que mirar es, ¿se cumplió ese objetivo? ¿Se cumplió el objetivo de que hoy haya paz en las regiones donde estaban? Yo tengo mis dudas sobre eso. De tal manera que también, y en un cuarto punto, yo creo que Juan Manuel Santos, que fue una persona importantísima durante los gobiernos de Uribe, fue presidente de su partido, después fue su ministro de Defensa. Bueno, no nos puede salir aquí a decir que esto se resuelve declarando la presidencia víctima mediante la carta de una abogada. Yo creo que eso no es así. Pero es que yo me pregunto una cosa, ¿la extradición era realmente una sanción? Si ustedes leen la ley, valía la cárcel que se pagaba, la pena que se pagaba en Colombia y en Estados Unidos. Oye, mira una cosa que me da un experto. Que la ley, que la pena la están pagando allá también, o sea que hasta dónde la extradición es realmente. Y están negociando. 17.000 desmovilizados de las FARC, 3.000 del ELN. ¿En los últimos años? En estos años, te digo, para lo que la Dirección de Reinserción... Insisto, con los incentivos de mercado. Pero te quiero decir que sepas, pero que sepas que son... Le ponen un mínimo 3 años. Pero que sepas, 17.000... En Cartagena había uno muy famoso que andaba en vehículo oficial y escoltado. Ella que era desmovilizado y ya le tuvieron que quitar todo porque no lo era. No, pero es así. Entonces, yo digo, la ley, todo el marco, el modelo sobre el que se gestó eso, era un modelo incorrecto. Así es. Cuando usted le dice, oiga, desmovilícese, usted está parado en una plaza de un pueblo, varado, al sol, sin un peso, viendo a los niños aguantando y se vaya y se desmovilice, le dan un mínimo 3 años, arranca para allá, maestro. Olvídese. Pues sí, pero si había gente que también en Armero, pero víctimas. Una desmovilización, voy a decirlo de alguna manera, una desmovilización neoliberal, voy a decirlo de alguna manera. Pero Aurelio, también una desmovilización tiene que tener un ingrediente, un atractivo económico, es decir, eso no puede ser, venga y desmovilícese porque pero sí. Pero usted le paga a los que
se desmovilizan, le paga el de las armas, le paga el que trae a los desmovilizados, es que le pagaban era todo el mundo, le paga el que mataba a los desmovilizados. Pero mira lo que me dice una persona. Pero ¿cómo se desmoviliza si no es con plata, si no es con incentivo? Claro, tiene que haber una recepción que vale. Mira lo que me está escribiendo de Mapiripán. Bueno, pero yo creo que, la pregunta que usted está haciendo, Néstor, es lo que tiene que determinar la Fiscalía. Pero insisto, hay 3 ejes en esa investigación. El eje de la responsabilidad política, el eje de la responsabilidad, llamémosla, del peculado, sí, por de alguna manera. De los 1.200 millones de pesos. Y las implicaciones militares. Las implicaciones militares tienen un agravante. Es decir, porque es que usted es válido de la autoridad y de la inteligencia a tratar de hacer algo que era totalmente indebido. Aquí hubo un fraude y me preocupa lo que dice Miguel. Yo creo que hay que bajarle la presión para que precisamente estas verdades se puedan saber.